Hola a todos, de nuevo, de Café con Fincus, este Fincus Talks. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, que ahora luego se presentarán, pero la pregunta de hoy es, administradores y administradoras, el futuro ya está aquí. ChatGPT y la inteligencia artificial parece ser que ha venido para quedarse o para cambiar definitivamente las cosas. Estamos, desde luego, ante una revolución social. Yo me acuerdo que hace poco más de 5 o 6 meses solo se hablaba del metaverso, solo se hablaba de otras cosas tecnológicas y parece ser que hace semanas ya solo se habla de ChatGPT y de la inteligencia artificial y de cómo va a afectar a nuestras vidas, no solo a nuestros trabajos. Así que hoy tenemos a dos invitados de lujo que no necesitan presentaciones, con los que vamos a compartir su visión sobre cómo puede afectar la IA al sector, tanto de la administración de fincas como comunidades de propietarios. Antes de ir con las presentaciones, os adelanto que bueno, los conozco a los dos. Son dos personas que brillan por, y lo digo y ellos no saben que iba a decir yo esto, por su generosidad. O sea, si me pusiesen delante a personas que yo pienso que lo dan todo y que aportan muchísimo al sector, pues estos dos nombres estarían en mi cabeza junto con otros, pero desde luego ellos dos estarían. Así que aunque si hay algún despistado que no los conozca, ellos mismos se van a presentar. Así que bueno, si quieres empieza tú, Pablo, nos cuentas un poco, pues eso, de dónde vienes y básicamente un poco cómo es tu despacho y un poco lo que se te ocurra. Pues buenas tardes, Víctor, y también a ti, Pepe, y muchas gracias por haberme vuelto a invitar aquí, que además coincide con una cosa graciosa, que el primer Fincustal que hicimos fue con Fran Martínez de Fincas Cholo, que es también socio de Pepe Gutiérrez, con lo cual me estás emparejando con los grandes de la profesión. Gracias. Hay que No ha sido reconocerlo. casualidad, ¿eh? Sí, sí, pero que cuando me lo propusiste, luego yo lo pensé y dije, ya solo me falta el tercero por el norte de España para la siguiente vez dentro de un año. Aún quedan muchos más, Eh, ¿eh? Aún quedan muchos más. Sí, sí. Pues bueno, para quien no me conozca, soy Pablo Ruiz, ¿vale? Mi despacho, que posiblemente por el nombre es por lo que más me conozcan la gente que esté en las redes, en Twitter o en Facebook. Bueno, en Facebook no, pero en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, es Acerta Gestión. Es un pequeño despacho en Guadalajara. Pertenecemos al Colegio de Madrid. Y un poco, pues mi trayectoria profesional es desde el año 2000, desde febrero del año 2000 que me colegié, con lo cual ya casi estamos a las puertas de la jubilación, casi. Pues yo creo que con esto ya es suficiente presentación. Pepe, adelante. Bueno, primero que todo agradecerte, Víctor, el haberme invitado y, por supuesto, compartir con Pablo, que como tú bien dices, Pablo, todos te conocemos como Pablo el de Acerta, porque al final lo de Ruiz muchas veces no identificas bien, porque efectivamente creo que llevas una bandera muy alta con, en este caso concreto, la defensa de tu despacho, de las tecnologías y otras cosas, y es un gran placer poder compartir un tema como la inteligencia artificial, que hoy, como administrador, creo que vamos a rascar un poco de qué es eso, qué es lo que hacemos o qué es lo que dejamos de hacer, porque al fin y al cabo yo creo que, por lo menos mi primera visión es no qué estamos haciendo en inteligencia artificial, sino qué estamos dejando de hacer en inteligencia artificial, que creo que es el gran enigma de este momento. Víctor, antes comentabas el tema del cambio de la gente, de lo que era el metaverso, efectivamente a lo que ahora es ChatGPT, y a mí me sorprende muchísimo porque después cuando entremos a analizar, que sabes que, bueno, contigo hace año y medio yo en Dubái hablaba de GPT-3. Lo que pasa es que una cosa es ser una, en este caso concreto, una semilla, ser una idea, ser algo que no estaba todavía estandarizado, a lanzarlo de repente y tener 1 millón y algo de usuarios en escasamente unas semanas. Pues bueno, como veis son dos expertos y ahora pues os voy a lanzar la primera pregunta, así vamos directamente a lo que les interesa a nuestros oyentes, que es el tema de si esto de la AI, de ChatGPT y todo esto que estamos oyendo, es una moda pasajera o es algo que ha venido para quedarse. ¿Creéis que es demasiado pronto o deberíamos preocuparnos?
o deberíamos anticiparnos? ¿Qué opináis? ¿Quién quiere empezar? Pablo, tú primero. Pues a mí me gustaría hacer una puntualización antes, Víctor, que es ¿qué es la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial no es ChatGPT. Tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas otras aplicaciones, como por ejemplo para generar imágenes DALI punto 2, que te generaba imágenes y que lleva desde marzo del año 2002, lo único que no ha sido tan famoso. Luego en abril Google sacó también PAL y a través de ese programita, de ese software, se generó también Minerva, que Minerva también servía para, digamos, era un embrión antes de GPT-3, ¿vale? Pero luego también tenemos muchas automatizaciones en cuanto a lo que es programación, códigos. O sea, programar códigos lleva desde hace tiempo, pues hace 2 o 3 años también generándose. Entonces yo creo que lo que primero deberíamos de centrar es qué es inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, una cuestión que Pepe nos presentó, yo creo que fue en las jornadas andaluzas que celebraron el año pasado, que además estábamos también, Víctor, estabas allí, que era su asistente virtual para la presentación de presupuestos y demás. Pues al final eso es inteligencia artificial. Ahí hay una empresa, no sé si será la que utiliza Pepe, que es Sintesia. Creative. Vale, pues mira, a Pero través bueno, de hay varios. Creative Reality Studio 2.0, que su web es www. Para quien quiera trastear un poco, una D-medio id.com. Tú ahí, además es gratuito, los primeros créditos, te puedes crear o con una foto tuya estática, tu propio avatar, metes el texto o grabas el texto y empieza a reproducir la inteligencia artificial una foto que es estática, el movimiento de los labios, según vas hablando, o puedes crear la imagen también de otra persona o de un avatar que haya y cogerla, como hizo Pepe, como la imagen de su despacho. O sea, es que eso también es inteligencia artificial. Y si nos retraemos todavía más atrás, antiguamente, lo que era la lectura de facturas, el OCR, ese procesamiento de facturas, también hablaban de inteligencia artificial. Entonces yo creo que no es solo ChatGPT, que ahora es lo famoso, lo que ha saltado, porque me escribe un libro, me hace unos apuntes, me redacta un acta Casi nada. o una circular, sino que tenemos muchos más campos, porque tenemos el campo de la imagen, el campo del vídeo, el campo del sonido, es decir, es una cosa muy amplia. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos hacer es centrar un poco a qué nos queremos referir con inteligencia artificial. Muy A mí bien. hay Yo una creo que definición, si queréis, que me gusta mucho, que es de Andreas Kaplan, ¿vale? Que él definía que la inteligencia artificial es un sistema para implantar correctamente datos externos, o sea, un sistema capaz de implantar correctamente datos externos, de aprender de esos datos y de emplear esos conocimientos para lograr metas o desarrollar tareas. Es decir, es un campo infinito. No podemos, yo creo, acotarlo solo a ChatGPT, que al final es texto. Cuando siempre veníamos hablando en el último año que lo fundamental en nuestro sector ya no era el texto, redactar un acta, sino atrévete a mandarla un vídeo, un resumen, un audio con el acta. vale. Yo creo que Bueno, debe ser algo más. ahora si queréis, vamos con lo que comenta Pepe, centrando el tiro en esa pregunta. Entonces, ¿crees que, Pablo, esto es una moda pasajera o realmente nos tenemos que preocupar de que esta sí que viene, esta ola viene y se va a quedar y va a revolucionar las cosas? Esa era un Yo, poco... yo creo que más que preocupar, lo que tenemos que hacer es aprovecharnos. Muy bien, vale, eso me gusta. Pepe, tú A ver, ataca. Víctor, yo creo que debo comentar que sabes que durante la pandemia aproveché esos momentos de pandemia para hacer un máster en inteligencia artificial y la verdad que el objetivo era justamente lo que tú estás diciendo, es cómo puedo aprovechar la inteligencia artificial en mi despacho, en mi sector, qué es exactamente inteligencia artificial, cómo debo hacerla, qué debo hacerla. Y decirte que en ese momento una de las cosas que aprendí fue la respuesta a la pregunta que tú me has hecho y es la inteligencia artificial no es una moda pasajera. Lo que pasa es que la inteligencia artificial tiene picos y valles. Ellos entienden que hay momentos en los cuales cualquier producto, cualquier programa está siendo utilizado de una forma masiva y eso crea un pico y la gente se acuerda de la inteligencia artificial. Y después viene una época de valle, que es la que hemos estado, en este caso concreto, viviendo los últimos años. Y fíjate además
que hay una fecha que estamos ya muy próximas y es el Día de la Singularidad. El Día de la Singularidad, que diferentes autores han dicho que es el día en el cual inteligencia artificial, es decir, algoritmo, es superior a inteligencia humana, persona, hablan del año 2025. Y claro, todos los procesos, todos por decir de alguna forma, las capacidades de cálculo, capacidades en este caso concreto, de procesamiento, que son solo los grandes, los 5 las que lo tienen, lo que están posibilitando es que posiblemente antes de finales del 2023 se produzca el día de la singularidad. Yo, cuando antes Pablo hacía mención, efectivamente, y lo digo ahora, aunque a lo mejor después puede haber una pregunta, pero para que no se me olvide, cuando antes efectivamente Pablo muy acertadamente hablaba de ChatGPT, claro, efectivamente, hay muchísimas más aplicaciones, muchísimas más usos de la inteligencia artificial. Pero os cuento algo que yo opino personalmente, después de haber hablado con expertos de inteligencia artificial, que los grandes cambios, Víctor, no van a ser la salida de ChatGPT, no. Los grandes cambios es la aparición de 40 APIs o software que, aprovechándose del ChatGPT, se han metido en ciertos sectores a hacerlo útil y válido y no tener que estar tú investigando en enseñarte, en este caso concreto, a hacer algo que te lo da una API. Ese va a ser el gran momento. Y ese gran momento, a uno de los profesores del máster le preguntaban que la misma pregunta que tú estás haciendo, y bueno, ¿y qué pasa aquí con inteligencia artificial? ¿Crees que este año 2022 ha sido bueno? Y fíjate lo que contestó, dijo, no ha sido bueno. Dice, ¿cómo que no ha sido bueno? Dice, no, es que no ha habido nada que la gente haya dicho, wow. Para que se produzca un uso masivo, tiene que haber un wow de una de las tecnologías. Y el chat ha sido una punta, en este caso concreto, del iceberg, pero no es realmente lo que hay. Yo, Pablo, cuando tú mencionabas antes a DALL-E 2, yo todo lo que son OpenAI, que es donde sabemos todos que está este desarrollo, a este mismo profesor le preguntaban, ¿cuál es el software, el desarrollo, la API que crees mejor en este momento? Os tengo que prometer que hasta ese momento no lo sabía. Buscar Whisper, W-H-I-S-P-E-R. Es de Whisper, OpenAI también, ¿no? exacto. Sí. Whisper es capaz. La de la voz. Exacto. ¿Te acuerdas que yo siempre en mis presentaciones hablaba de que el futuro era la voz? Vale, pues yo no sabía que ya lo habían sacado a un nivel de usuario avanzado, donde imagínate que esta grabación que estamos haciendo ahora, cuando se termine y dure los minutos que dure, tú en escasamente 10 segundos, porque estaríamos hablando a 5 veces la velocidad, podrías pasarla por Whisper, te la podría transcribir, te la podría traducir al inglés, te podría buscar en qué momento Víctor ha dicho OpenAI, o decir, cosas de ese tipo. Y claro, cuando lo escuché y me metí a verlo, dije, wow. O sea, a mí sí me hizo un wow el Whisper, como me lo hizo el GPT-3 hace 2 años y pico. Con lo cual, creo, y como resultado de tu pregunta, esto no es una moda pasajera, es un camino hacia donde vamos. Y cada vez más iremos viendo herramientas, producto en este caso concreto, de lo que es el uso de la inteligencia artificial, que va a ir desbancando la inteligencia humana, porque además, Pablo estará muy de acuerdo conmigo, es que no tenemos personal para contratar en las oficinas. Entonces, como no tenemos personal para contratar, queramos o no queramos, vamos a tener que utilizar la inteligencia artificial para aquellas tareas repetitivas y utilizar el corazón y la inteligencia humana para aquellas cuestiones que son de alguna forma de sociabilidad, algo que la inteligencia artificial no ha resuelto todavía. A ver, yo lo que puedo apuntar, igual que Pablo, hay una frase también que es la ley de Amara, no sé si la conocéis, pero dice algo así como que en la mayoría de los casos, la leo textualmente, los seres humanos tendemos a sobreestimar los efectos de una nueva tecnología a corto plazo, mientras que subestimamos su efecto a largo plazo. O sea, el ChatGPT ha venido y todo el mundo está como loco diciendo se acaba el mundo, ¿vale? Pero decimos, bueno, vale, pero yo sigo haciendo las cosas igual, ¿no? Esto es un poco lo que más o menos la ley de Amara dice, ¿no? Que es como se nos pasa ese efecto wow y no sabemos ver
el alcance de decir, no, espérate, que esto no se va, que esto se va a quedar y esto va a cambiar muchos de los procesos que en este caso los administradores vamos a hacer. Y también otra cosa para que los que nos están escuchando vean el potencial que tiene esto. El otro día oí, también en otro podcast, que o sea, el chat GPT-3, que es lo que tenemos ahora, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el 3.5, ¿no? El siguiente es Exacto. el 4. Exacto. Pues en marzo van a sacar uno que es 500 veces más potente que el que ahora está dando tanto que hablar, ¿no? Y también es cierto que Google, ahora mismo todo el mundo sabe que tiene la tecnología para esto y seguramente para mucho Google, más. Amazon y Microsoft. Y Amazon. ¿Y por qué no lo han hecho? Y claro, cuando te lo dicen te quedas un poco de piedra porque en Google están acojonados porque ha venido OpenAI y parece ser que ha sido el que ha roto el melón, ¿no? Pero que Google no lo ha querido romper y Amazon tampoco lo ha querido romper. Y la razón es que esto es un cambio de paradigma tal que no podrían controlar lo que una inteligencia artificial le podría decir a la gente. Por ejemplo, te podría dar consejos sobre salud que igual sean contraproducentes y te generen problemas de salud. ¿Y quién tiene la responsabilidad ahí? O incluso podrías decirle al ChatGPT, dame ideas sobre algo y te da ideas, no sé, suicidas o ideas racistas, o le puedes decir, oye, dime lo que pensaría Hitler sobre esto, ¿no? Y te justifica el holocausto. O sea, auténticas barbaridades que la sociedad no está preparada para esto, ¿no? Entonces, claro, eso comercialmente que se ve ahí, pues Google o Amazon allá arriba, pues da un poco de miedito, ¿no? De decir, esto no lo podemos controlar, ¿no? Entonces, eso... y todo esto te hace pensar que esto, pues es un poco lo que decía antes, es que es una revolución social. Y los administradores en este caso ya no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de que está cambiando la sociedad, ¿no? Y luego, por lo que comentabais, ¿dónde creéis que nos lleva esto? O sea, ¿realmente no creéis que la pregunta básica sería, vale, muy bien, esto es este efecto wow, el ChatGPT desde luego es el que nos ha abierto un poco los ojos a ver el potencial de todo esto, pero la pregunta es, ¿dónde va a terminar esto? En unos meses será 500 veces superior. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ejemplos que comentaba Pepe, pues que vayamos a las juntas y directamente hagamos 4 comentarios en nuestro móvil y cuando termine la junta le digo, quiero que me hagas todo esto en 5 puntos distintos del orden del día, que sea de 2 páginas y todo esto si es que la tenemos que trasladar en papel, que eso ya hasta me parece arcaico, ¿no? Pero es que se nos ocurren tantas aplicaciones, así que, si os parece, vamos a hablar de las aplicaciones. En los próximos 3 años, ¿qué usos de casos concretos veis vosotros que nos podemos encontrar y que nos van a afectar directamente a los administradores de fincas todo esto de la inteligencia artificial? Vamos a ir soltando, se nos van a ir ocurriendo distintas cosas, incluso puede haber cierto debate, ¿no? De decir, oye, pues yo creo que eso no, yo creo que eso ya está, o no me creo que lo hagamos de esa manera. Yo creo, Víctor, que antes de saber qué aplicaciones van a estar, en este caso concreto, a corto y mediano plazo, hay algo que cuando lo he comentado públicamente y tú estabas presente, tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta en el 2023 para los administradores, y es el valor de los datos. Y me explico, de la basura solo se saca basura, o muy poco más. Es decir, si no somos capaces de valorizar los datos que tenemos, limpiándolos y teniéndolos en condiciones, muy difícilmente después podrás aplicar lo que son, en este caso concreto, programas de inteligencia artificial, porque tendrás un problema, se llama EDA, de lo que es en este caso concreto la limpieza de esos datos. Por lo tanto, yo creo que yo por lo menos me atrevo a dar un consejo a los compañeros que me escuchen y es que ¿qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Céntrate aunque sea 3 meses, 5 meses, 6 meses en tener todos los datos limpios. Y alguien me va a preguntar, ¿y qué son datos limpios? Pues tenerlos bajo un
un esquema, lo que es una estandarización muy clara, donde yo, por ejemplo, los apellidos los pongo en mayúscula, perdón, y lo que es el nombre lo pongo en minúscula. Y alguien lo ve obvio, pero cuando el señor se llama Spitzenjorson, hay algunos que no saben cuál es el nombre y cuál es el apellido. Y en este caso concreto deberías tenerlo lo que es claramente. No puedes tener los datos del 90% de los teléfonos, en este caso concreto móviles, y en el otro no tenerlo. Es decir, hay que empezar a limpiar esos datos, tenerlo, porque ahora cuando entremos, si quieres, en ver qué programas creemos que van a haber, con datos limpios, con un programa capaz y un programa actual, vamos a llegar a la luna. Vamos a llegar a la Vale, luna. un segundo. Y ahora voy a meter ahí el dedo en la llaga. Eh, por una parte tenemos los datos, ¿de acuerdo? Pero es que yo creo que es la IA la que ha nacido para organizar todos esos datos. O sea, otra de las líneas de argumentación de todo esto, de ChatGPT y de la inteligencia artificial, es que tenemos tantos datos y no sabemos qué hacer con ellos. Y por fin ha llegado una tecnología, que sé que no ha llegado ayer, pero que es una tecnología que parece ser que está a punto de caramelo para que todos esos datos los organicemos, los clasifiquemos y los tengamos depurados para poder trabajar con ellos. Es más, ahora mismo, por ejemplo, un ejemplo que podríamos hacer también y que yo dándole vueltas es, cogemos una comunidad nueva y yo tengo todas mis actas digitalizadas y yo directamente le diría, hazme un resumen de lo que ha pasado en la comunidad en los últimos 25 años en 3 folios. Porque yo no me puedo leer 100 actas. Ni me las puedo leer, ni tengo paciencia. Pero yo le podría decir, hazme un resumen. A ver, se dejará alguna cosa, pero me va a hacer un resumen. Me va a hacer un buen resumen. Entonces, imaginaos este ejemplo. Y es un ejemplo perfecto para ver el tema de los datos. O le podría decir, oye, textualmente con un comando de voz, cógeme todos los teléfonos que tengan espacios, elimíname los espacios, elimíname los máses. Quiero que si el teléfono no es correcto, no tiene una dirección de WhatsApp, le pongas un asterisco y todos los emails que no estén depurados también. Todos los nombres que... Esto ahora mismo es posible. O sea, no estoy hablando del futuro. Tú ahora te coges toda tu base de datos de propietarios en una hoja Excel y tú le das un comando de voz con una IA y directamente te lo hace. Pablo seguro que tiene algo que decirme porque le veo con unas ganas de intervenir. Pablo, cuéntame. Pues, a ver, limpiar los datos, como dice Pepe, es fundamental. Nosotros llevamos desde principios del año pasado, ¿vale? Desde la primavera, gestionando los correos electrónicos directamente desde Outlook, sin abrir el ERP. Y cuando el correo que nos viene está gestionado, es capaz de decirnos es de tal comunidad o si está en varias comunidades de estas comunidades, este señor ya tienes en tu programa estas incidencias o no tienes estas incidencias, es decir, te hace, digamos, a mí me gusta sobre todo en gestión, ¿vale? Aparte de la idea de que nos resuma actas cuando cogemos una comunidad, que me ha encantado, hay que decirlo, yo lo veo en contabilidad, es obvio, que no esté utilizando ahora mismo todas las automatizaciones, que al final pues viene por ahí, pero por ejemplo en gestión hay muchas gestiones que no necesitan una inteligencia emocional, sino se ha roto el ascensor, no funciona la puerta del garaje, se ha fundido la bombilla, todo eso se puede gestionar sin una intervención humana. ¿Cómo? Teniendo esos datos depurados. Si tú tienes, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando ahora en nuestra centralita, ¿para qué sirve? Para que cuando llama a alguien, si ese teléfono le tenemos identificado y solo está en una comunidad, le vamos a preguntar si quiere dar una incidencia simple y si nos dice que sí y nos dice que es para el ascensor, va directamente a mandar al proveedor del ascensor de su comunidad un aviso. Sí, pero eso es O sea, automatizar cosas. eso Pero es de ahí, automatizar cosas, pero a través de inteligencia artificial, porque tú tienes bueno, antes que haber sabido ese vecino de qué comunidad te está llamando, ¿cómo lo sabes? A través de los datos. Entonces, al final es mezclar varias cosas para tener un resultado, que es donde no necesitas pues una empatía con el cliente,
se me ha roto una bajante de fecales, tengo la casa pues como la tengo y no puedo dormir en mi casa esta noche y tengo que buscar un sitio, ahí sí necesitas una persona que intervenga. Pero si ha parado el ascensor, es más eficiente si lo gestionamos de esa otra forma que si está interviniendo una persona. Sí, a ver, desde luego los RPAs y la automatización de procesos es lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de digitalizar un despacho, ¿no? Pero yo sigo pensando que la AI va un poco más allá, ¿no? Yo Eh, también. o Yo sea, yo también. creo que, en la situación en la que nos encontramos ahora es en el que el usuario te pregunta algo, pero incluso a través de WhatsApp y conectado eso con un sistema de inteligencia artificial, sea ChatGPT, sea el de Microsoft o sea el de Google, que por cierto OpenAI pues, es de Microsoft prácticamente. Al final, ese robot, sin ni siquiera programarlo, sepa que eso es una incidencia de ascensor, sepa que hay que llamar a alguien, incluso sepa que no hay dinero en la cuenta bancaria de la comunidad, sepa que hay un contrato de mantenimiento a todo riesgo, sepa que las averías después de 24 horas, o sea, todo eso lo sepa sin necesidad de que nosotros se lo digamos. O sea, cuando muchas veces nosotros nos planteamos a veces configuración de software, nos damos cuenta de que hay cosas, igual esto suena un poco mal, pero que ya llegamos tarde. O sea, ya llegamos tarde porque decimos, pero si esto dentro de un año, es que se va a hacer solo. Y he puesto un ejemplo, por ejemplo, un chatbot, ¿no? El que quiera montar ahora mismo un chatbot de inteligencia artificial ya llega tarde con ChatGPT. Si ChatGPT ya le da 1000 vueltas a cualquier chatbot que haya en el mercado, pero vamos, de aquí a... Entonces, hay cosas que para bien o para mal, yo creo que han cambiado, ¿vale? Y es paradigma. Sí que es cierto, Pablo, que el tema de RPAs o el tema de IoT, por ejemplo, yo también lo veo que en el momento que la inteligencia artificial sea capaz, un poco lo que decía Pepe también antes, sea capaz de conectarse a dispositivos IoT, sea capaz de conectarse a nuestro ERP, sea capaz de conectarse a nuestro email, sea capaz de conectarse a nuestro WhatsApp, a la ley de propiedad horizontal, a la librería de Lefebvre o cualquiera de estas, ¿no? Nos tenemos que plantear qué hacemos en nuestros despachos, ¿eh? No, es que es por donde yo iba, Víctor. A ver, ChatGPT, una de las cuestiones que tiene es que no está abierto, no está conectado a Internet, sino que todo el desarrollo es de lo que ha ido aprendiendo y de lo que ahora el 1 millón y pico de usuarios le está introduciendo. Es decir, se está autoenseñando. Pues si nosotros consiguiésemos conectar un bot parecido al de ChatGPT, en vez de con esos conocimientos, con los conocimientos en nuestro despacho, en nuestros programas de gestión, nuestro ERP haría lo que tú has dicho, que llama a un vecino o manda un correo al vecino y él solito es capaz, como tiene acceso a toda la información de nuestro despacho, de darle respuesta. O sea, yo eso es la opción que veía en gestión. Muy Ya bien. no que esté abierto en Internet, que vaya aprendiendo, no, que aprenda solo de lo que tenemos nosotros de los datos de nuestros clientes, para que le responda de los datos de nuestros clientes. Que es al final, ChatGPT no está abierto a Internet, sí que ya ha salido alguno que dice que se puede abrir y, digamos, manipular para conectarlo a la web, pero ahora mismo todos los conocimientos que está devolviendo cuando tú le haces una consulta es de lo que le han ido alimentando y de lo que se va alimentando, porque además esto es como un chatbot. Cuando tú le querías educar era a raíz de hacerle preguntas y cuantas más preguntas le hacías se iba depurando. Pues lo mismo, si nosotros conectamos eso con nuestros programas de gestión, no es abierto, no tiene que saber qué es lo que pueda poner Internet sobre algo que haya preguntado, sino que consulte solo nuestros programas y que sea capaz, pues eso, de dar respuesta a nuestros clientes consultándolo, que además va a ser más efectivo que cualquier empleado, posiblemente cuando no se necesite pues esa parte emocional. Pepe, una preguntita. ¿Tú en qué fase, en qué proceso, si es en el de clientes, si es en la automatización dentro del despacho, el externo, dónde crees
que la IA va a explotar en nuestros despachos? Sí, ahora me dirás, en todos, ¿no? A ver, ¿Cuál crees tú que lo vamos a notar más? yo creo que fundamentalmente y hay que centrar tres cosas de mi punto de vista. Y todo porque cuando terminé lo de inteligencia artificial, no sé por qué me crucé con un máster en Power Automate de Microsoft, que resulta que los profesores son algunos de ellos de nuestro sector. Y el otro día, uno de los que dio la clase, que lo conocemos todo porque coincide con el nombre de su padre, un afamado jurista español con una editorial jurídica que se ha dedicado, en este caso concreto, a la inteligencia artificial en el mundo jurídico y consultoría. Claro, hablaba de unos ejemplos de automatización donde tú decías, coño, es que esto se sale fuera de lo normal en lo que es un proceso puramente de automatización, en lo que son datos. Y todo eso porque, Víctor, cuando hablamos de datos, no sé por qué nos vamos o nos centramos en ese 20% que son el total de los datos, que para nosotros parece que es el 100%, que son nuestras ERPs. Es decir, nos centramos en el nombre, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, cuando resulta que todo eso es solo el 20% del total de los datos. El otro 80% es el que yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a sacar esa información, porque por otro procedimiento sería imposible que lo pudiéramos sacar. Y te voy a poner un ejemplo. Yo hace 2 años decidí grabar todas las conversaciones de las llamadas telefónicas. Y lo decidí simplemente para tenerlo. Claro, cuando me aparece Whisper, dije, wow. Y dije, wow, porque tú imagínate lo que son meter cientos, miles de horas de llamadas telefónicas dentro de Whisper y decirle cuántas veces le ha llamado fulanito de tal preguntando por tal. O cuando te reúnes con el de ascensores XX, preguntar cuántas veces ha quejado la señora de los ascensores XX. Ahí es donde yo creo que fundamentalmente vamos a ser, o mejor dicho, vamos a crecer cualitativamente y cuantitativamente de una forma exponencial, en dar respuestas a preguntas que hoy no somos capaces de tener. Y os pongo un ejemplo, pandemia. Sabéis que tenemos aproximadamente son unas 1000 y algo puertas que se abren a través del móvil. IoT, puro y duro. Mezclé el IoT de las puertas con la información de una empresa de ascensores de lo que era en este caso concreto su IoT. Y claro, yo sabía que efectivamente la gente durante la pandemia bajaba, pero no bajaba el ascensor hasta el garaje, porque efectivamente coincidía la planta -1 con las aperturas de puertas. Y cuando eran los fines, es decir, empiezas a mezclar una serie de cosas que dices, ¿dónde está el secreto? El secreto está en lo que nos piden nuestros clientes muchas veces, en gastar menos, pero teniendo más calidad de vida. Yo tengo idealizado, y os lo aconsejo, da igual si viajáis mucho o poco, lo que sea, hay una aplicación que se llama TripIt, T-R-I-P-T, TripIt. Vale, No la TripIt conozco. funciona como funciona, pero para que nos hagamos todos un poco la ilusión de tener más que un TripIt, una mini TripIt. Todo lo que recibes por email automáticamente lo lee la inteligencia artificial, sabe que es la reserva del coche de alquiler, o sabe que es el hotel, o sabe que es en este caso concreto lo que es el avión, y te lo mete todo en una línea de tiempo, desde el día que sales hasta el día que vuelves. Ya no te hace falta ir comprobando los números de reserva, los números de confirmación, el asiento que tienes, la foto de dónde has dejado el coche, porque está todo, que esa es una, yo creo, de las grandes incógnitas de lo que va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Vamos a utilizar una sola app para todo o vamos a utilizar 7 distintas para hacerlo todo? En función, evidentemente, de lo que nos dé. Pues mi sueño es conseguir un TripIt en el mundo de la administración, donde no tengas que buscar nada, sino que esté absolutamente todo. Lo que decía antes Pablo del tema de la llamada, de que directamente lo gestiono y lo hago. Pero claro, tú imagínate además, Pablo, en una línea de tiempo donde desde que se produce lo que es en este caso concreto la incidencia hasta que resuelve, todos los que han llamado cuando se ha resuelto, eso implicar a los señores del ascensor para que el del ascensor te diga que la pieza llega mañana a las 8 de la mañana y que la van a montar a las 9 y que el sistema de automatización directamente informe a todos los propietarios de lo que va a ocurrir. Estamos hablando de predicción. Y sobre todo a los que han consultado, es decir, eso que hoy estamos acostumbrados, me da igual, con Amazon, con esto, con lo otro,
lo tenemos que conseguir para nosotros, lo tenemos que conseguir para nosotros mismos, porque creo que va a ser donde nos vamos a diferenciar claramente del mundo, y no, antes lo hemos comentado, no quiero volver a entrar, de cuál es el panorama que se vislumbra en nuestro sector, donde muchos pequeños, pocos grandes, la mitad, porque la inteligencia artificial va a ser el gran diferenciador en el mundo del administrador. Sí, yo creo que de hecho es una de las cuestiones que seguramente luego abordaremos. Vamos a centrar un poco en esta primera parte del podcast con esas aplicaciones que vosotros veis. Si no, yo os puedo dar algunos ejemplos que he ido recopilando por ahí o que se me han estado ocurriendo. Voy yo adelante con algunas, a ver si Vale. coincidimos. Venga, a ver, yo por ejemplo, me había apuntado aquí la IoT, control de accesos, mantenimiento preventivo, ahorro energético, calidad del aire dentro de nuestras viviendas y zonas comunes. Esto es una tecnología que está ahí. El problema es que toda esa información y todos esos datos que nos da estos dispositivos IoT, no estamos ahora mismo en nuestros despachos preparados para tomar decisiones sobre ellos, en la gran mayoría de despachos. Y la IoT lo que va a hacer es conectarlos todos para que eso realmente funcione. Más, yo me atrevería a decir, e insisto, en que la inteligencia artificial lo que va a hacer es, va a ser como el pegamento que va a unir todo esto y va a hacer que tenga sentido en nuestros despachos. O sea, que los dispositivos de ahorro de consumo en la comunidad estén conectados con nuestro software ERP, como decía Pablo, y con las cuentas en los picos en los que sube la luz o baja la luz, para que directamente el dispositivo IoT nos haga incluso una previsión, ¿no?, de lo que va a ocurrir. Por supuesto, los RPAs, ¿vale?, que es Robot Process Automation, que harán que tengamos previsiones económicas de cuándo nos vamos a quedar sin dinero en la comunidad, cuando harán los presupuestos por nosotros. Yo no sé cuánto tiempo va a durar en que el software, bien por inteligencia artificial, no haga el presupuesto directamente. O sea, yo creo que eso está ahí directamente. La actualización contable, desde luego, que creo que es cuestión de días en que se haga por inteligencia artificial. La elaboración de actas y contratos. Los abogados están literalmente acojonados, ¿vale?, con esto, porque ven que, claro, mucho de los trabajos que hay en su despacho, bueno, los que lo sepan utilizar estarán contentísimos, ¿no? Pero mucho del trabajo que se hace en sus despachos precisamente es, pues, revisar documentación, jurisprudencia, ver, encontrar pues, cosas que ahora mismo, pues, una IA las va a encontrar enseguida. O redacción de textos con voz. O reconocimiento visual de imágenes. Puede ser que por ejemplo, alguien le haga una foto a una humedad y directamente la IA ya sepa que esa humedad es por capilaridad y que tiene que llamar a una persona o a otra, ¿vale? El filtrado de emails que habíamos comentado, yo creo que esa será una de las primeras cosas que vamos a ver. Aparte, Microsoft seguramente lo engancha a Outlook dentro de nada. Entonces, directamente, pues tú le dirás cuando vengas de vacaciones, oye, dime cuáles son, haz un resumen de todos los emails que he tenido durante las últimas 2 semanas, o directamente te los filtre. Entonces, pues bueno, y ya el tema inmobiliario, valoraciones de precios de viviendas, que no se encuentre una casa, en fin, se me ocurren muchísimas cosas. Y una de las que yo siempre he comentado que era importante era la hiperpersonalización. O sea, la inteligencia artificial también nos va a permitir que hiperpersonalicemos nuestro trato y nuestra atención a los clientes. Que esa es una de las que me había apuntado al final, ¿no? Es como que cuando alguien llame por teléfono, la IA va a saber quién es esa persona por la voz. Y sobre todo, si lo tienes todo documentado como Pepe. Entonces, en el momento que sepa quién es esa persona, es más, sabrá, lo hemos comentado alguna vez, si va de buen rollo, si está enfadada por el tono de voz. Sabrá de qué comunidad es. Directamente la IA, como sabes quién es esa persona y está conectado al RP, sabrá lo que debe. Solo con escuchar la voz.
O sea, no hará falta anotar el teléfono. Es un poco el cambio de paradigma es tal que llega un momento en que dices, hostia, espérate, es que no me hace falta ya saber el teléfono de la gente. Es que cuando me llamen por teléfono, por la voz lo vamos a saber. Creo que, no sé si estáis enterados, Google o Microsoft ha sacado hace 3 días una aplicación. Aquí nos despertamos todas las mañanas con algo nuevo, en el que ya replican tu voz hablando. La peli esta de Misión Imposible, ¿no? Que hablas un momentín y ya la máquina ya hace tu voz. Pues ya, esto ya lo han sacado. O sea que Murph. dentro de nada, pues esto lo podremos hacer. O sea, esto ya es posible. Con lo cual, van a reconocer a la gente por la voz. Entonces, decir, yo guardando aquí emails, guardando teléfonos, guardando WhatsApp, pero si no hace falta. Y yo aquí parametrizando mi software para que reconozca que esto es un contrato de mantenimiento, pero sí, me lo va a decir la IA, porque o sea, es tal el paradigma a lo que nos enfrentamos que yo creo que es difícil ver a dónde vamos. O sea, creo que es mucho más fuerte de lo que nosotros propios nos imaginamos. Y la cuestión es si vamos a estar preparados para esto. Y una vez más, todo apunta a que, a que vamos en un Twingo, ¿no? Y nuestros clientes van en el Tesla, ¿no? Como el tema de Shakira, ¿no? Que es que nuestros clientes van a hablar con el ChatGPT y van a estar acostumbrados a que esto se haga de esta manera. Yo te hago una repregunta, Víctor, por la pregunta que haces. Y un poco que quiero que sea bien interpretada. ¿No crees que parte de esa tarea que estamos asumiendo, porque yo creo que este es el momento de reconocer esas personas que en España, en nuestro sector, se esfuerzan día a día en ver cosas nuevas? Empiezo por Pablo, Martín, es decir, una serie de compañeros para que nadie se quede fuera, como tú decías antes, pero que hay un montón, ¿eh? Hay un montón que le roban tiempo a su trabajo, a su familia, para avanzar y conocer cosas nuevas con la gentileza de después, como tú has dicho al principio, de decirlo después. Pero mi pregunta es, aquellos desarrolladores, aquellos tecnológicos, aquellas empresas tecnológicas, de verdad que todavía me cuesta en un momento, Víctor, decir, wow, fulanito ha sacado una aplicación que hace esto, esto, y no es una simple mejora, innovación o trabajo sobre algo que ya está ocurriendo. Es decir, de verdad que a mí me gustaría un día conocer que, digo en España o donde sea en el mundo, alguien sacara o aprovechara. Yo me han facilitado una lista de las 43 aplicaciones usando APIs, sobre todo OpenAI, que lo que es que se están utilizando ahora mismo en muchísimos sectores, lo que tú decías de la voz, de transcripción, lo que decía Pablo antes de igual que Sintesia y otras. Vale, todo eso, claro, al final no puede caer en las personas que de alguna forma vivimos de administrar, sino creo que también hay hay un sector que sois todos los tecnológicos que deberíais conocer lo que hay en el mercado y lo conocéis, y lo que necesitamos los administradores, y realmente empezar a... y voy a decir algo un poquito fuerte. La gente al final cree que es que tiene que tener el programa de fulano o de mengano. Yo creo que con la inteligencia artificial yo no tendré el programa de fulano o mengano, sino lo que tendré será mi base de datos lo más pulida posible y siendo mía, no de nadie, y utilizaré en un momento determinado el programa de fulano de tal, que es el mejor en reconocimiento facial y que cuando voy a hacer una reunión me da un chivato diciendo el que está entrando es Víctor y resulta que se casó antes de ayer y felicítale, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues cuando eso esté en el sector, me gustaría utilizarlo con mi base de datos. Bases de datos que no tenemos que estar constantemente viendo si se transforma o no, porque creo que uno de los traumas más grandes que tiene un administrador es cuando decide cambiar de programa. Y me da igual de dónde viene a dónde va, ¿me comprendes o no? Cuando si tuviéramos algo estandarizado, con una información estandarizada, no estaríamos con problemas de cuando coges una comunidad o la pierdes, tener que estar mandando información que no es leíble por la otra persona. Y por terminar un poco en esa
esa parte, Víctor, sabes que yo soy muy defensor, y tú lo has dicho hace un momentín, el tema de un reconocimiento y tal, todo eso en PDFs es muy difícil. Es decir, si no empezamos a saber y tener claro que debemos pasar nuestras bases de datos de documentales, aparte de tenerlas en PDF o no, a tenerlas en JPG, porque yo cada vez que veo todo lo que sale nuevo, resulta que todo lo que sale nuevo sigue utilizando JPG, sigue utilizando lo que son formatos visuales, no formatos de PDF. Y claro, me sigo diciendo, es que necesito cada vez más tener más información en JPG, porque ahora acaba de salir un programa que me puede comparar todos los tubos que hay de 300 milímetros en todas las comunidades que me han instalado. Eso en un PDF es muy difícil, Víctor. No sé si estáis de acuerdo o no, porque hay veces que uno dice lo que opina y puede no ser compartido. Pablo, Yo con respecto a ¿qué lo quieres que antes añadir? ha comentado Víctor del reconocimiento de voz, veo difícil que nos dejen. Pues tenemos el ejemplo de reconocimiento facial. Reconocimiento facial, tú no puedes ir escaneando a tus clientes y tenerlos en tu base de datos. No puedes tener en la puerta de tu despacho un reconocimiento facial para que antes de que entre alguien sepas ya quién es. Siempre y No te cuando no te lo dejan. autorice, Pablo. Siempre y Claro, cuando no te lo autorice. pero ¿y el cliente nos lo va a autorizar? Pues hombre, dependiendo del fin al cual porque además, yo te hago una Esto pregunta es como las... indiscreta. Pero te va a ¿Cuántos, autorizar el qué? A ver, que no lo he pillado. ¿Te va a el autorizar tener en tu base de datos su imagen? Me explico, no, para el uso que su corresponda. imagen o Yo su tengo voz? las dos cosas. Pablo lo plantea con la imagen y se va a la voz, que es exactamente lo mismo. Pero yo te digo una cosa, ¿cuántos de nosotros leemos todo aquello que firmamos y autorizamos en las cláusulas, en este caso concreto, de cualquier aplicación, cuando entras? Yo creo que nadie. En este caso Nadie. concreto, la gente que a nosotros está utilizando nuestro chatbot, una de las cosas que estoy en este caso concreto es pidiendo evidentemente que me la autorice. Otra cosa distinta es lo que yo pretenda hacer o no hacer con los datos frente a un tercero. Algo que hoy unos terceros están haciendo con mis datos, que es lo que yo sí que me opongo como la persona que se ha encargado de recopilar esos datos. Es Voy a que ese es el lanzar. problema que yo Sí. veo. Si recordáis, la robótica tenía tres reglas, ¿vale? Cuando se desarrollaron los robots, pues yo me imagino que aquí en la inteligencia artificial tendrán que hacer lo mismo, desarrollar unas reglas en base a las cuales el desarrollo posterior de la inteligencia artificial deba de observarlas. Pues si no, aquí estamos hablando, pues eso, de a través del reconocimiento de voz, a través del reconocimiento de imagen. Yo tengo en comunidades donde tenemos cámaras de grabación que de repente te manda un escrito, un correo electrónico, un propietario, quiero que borréis las imágenes de ayer por la noche que entraba yo a tal hora por la puerta del garaje porque no quiero que la tenga la comunidad. Pues yo creo que al final Eh, estamos hablando, pues eso, de todas estas Pero, películas que veíamos hace años, de cosas que hace años decíamos esto es imposible y es lo mismo que un móvil o una televisión. Yo me acuerdo a mi abuela de pequeña cuando venía a casa la televisión en blanco y negro y alucinaba. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. Las películas de hace 20 años se hablaba de todas estas cosas y decíamos que era una locura. Ya solo nos faltan ver coches volando, que ya existen, por cierto. Pero es que estamos en esa realidad que avanza demasiado rápido y yo me imagino que tendrán que limitar. O sea, pero Pablo, hay que echarse, de mi punto de vista, hay que echarse al ruedo. Y te digo por qué. Verano 2021. Veo el proyecto de hacer un tema de mantenimiento predictivo de piscinas. Ya lo tenía en este caso concreto con los riegos y lo quería hacer con las piscinas. Primer problema que me encuentro, los que entienden de esto en los algoritmos me dicen, es que me tienes que decir cuánta gente está dentro del agua y cuánta gente fuera. Digo, tienes razón. Porque una cosa es que entre a la piscina, una piscina de 500 viviendas, que entren 1000 al día, pero ¿cuántos se bañan? No lo sabe nadie. Sabe los que han entrado y los que han salido, pero los que se vayan no. Coincidiendo con lo que es el máster, conozco a unos compañeros del máster que son los que lo han hecho para el Ayuntamiento de Barcelona en lo que era la playa, para saber cuánta gente había en la playa. ¿Os acordáis cuando los aforos, para que no se podían bañar y tal? Me monta unas cámaras, que es lo de siempre, que las pago yo de mi bolsillo, porque tú dirás a la comunidad ahora que pague dinero para ver cuántos están dentro o fuera. Las pago de mi bolsillo, las ponemos allí y me aparece el comunero propietario, como tú dices, Pablo, que me dice, no, yo no quiero que haya ninguna imagen mía. Yo no quiero que... perdone, es que no hay imágenes. ¿Cómo que no hay imágenes? Entonces, ¿cómo cuenta usted? Pues sí, porque hay una cámara que saca una instantánea, calcula y borra. Ah,
No sé si cuando digo el A es, y lo que me da es un gráfico de cuántas personas estaban durante el día dentro de la piscina y fuera. Claro, si tengo en cuenta, como tú has dicho antes, la reticencia de ciertas personas y sobre todo el cumplimiento de la legalidad, estoy convencido, Pablo, que habrán soluciones por las cuales se pueda de alguna forma gestionar toda esa información en beneficio del propietario. Porque yo alucino cuando cojo el teléfono y veo que mi nieto desde que nació hasta ahora que va a cumplir 6 años, el iPhone sabe que es la misma persona, aunque esté de lado, me explico, aunque esté de lado, sabe que es la misma persona de cuando tenía, en este caso concreto, un añito, pues tengo muy claro que el más beneficiado será él cuando quiera hacer una línea del tiempo desde que nació hasta que tenga 60, 80 o 150 años. Yo creo que tenemos que cumplir la ley estrictamente, pero no debemos centrarnos en que lo incumple, sino lo que hay que buscar son mecanismos legales que lo cumplan. Y tengamos en cuenta que las leyes, no sé si viste el otro día, que por lo visto Microsoft venía a España el director general porque abren el CEO, perdón, abren unas bases, abren unos centros de en datos. Madrid. En San Sebastián de los Reyes, ¿no? Me parece. Correcto, sí, Madrid, Sí, tercera efectivamente, España. porque de alguna forma va a estar más cerca, la latencia va a ser menor, cosas de ese tipo. Ya no tenemos el problema de que es que nuestros datos estaban en Estados Unidos con una normativa distinta. Yo solamente transmitir de que sí, que efectivamente tenemos un hándicap muy grande, que es la protección de datos, pero que tenemos que buscar las soluciones para que los sistemas funcionen y nos den información en beneficio de nuestros clientes. Porque en esta parte, Víctor, sí quiero concluir con un razonamiento. Los administradores hemos sido muy egoístas durante mucho tiempo, pero muy egoístas. Hemos pensado en programas y en software y en sistemas que nos solucionaban y nos hacían felices a nosotros. Y los clientes venían después. Y ahora nos están demostrando que las empresas que se han centrado en satisfacer primero las necesidades de los clientes son las que están triunfando. Y ahora es cuando en nuestra parte tenemos que tener muy claro que todo lo que sea inteligencia artificial y cualquier mecanismo y tecnología tiene que estar centrado en solucionar los problemas y hacer feliz al cliente, porque si hago feliz al cliente y hago felices a mis empleados, tengo mucho futuro. Con lo contrario, la llevo clara. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que es una de las cosas que seguramente salgan muchos foros durante este año. Ya ha salido en alguno, pero yo creo que en este año saldrá en algún evento también y vamos a hablar de esto, en el que con todo esto de la digitalización siempre hemos mirado el despacho, hemos mirado nuestros procesos y a veces no hemos mirado lo que podemos hacer hacia afuera, ¿no? Que se puede hacer aún, hay mucho recorrido, ¿no? Al fin y al cabo estamos orientados al cliente. Con lo que decíais de los datos, es cierto que la seguridad y la privacidad será uno de los caballos de batalla en todo esto, ¿vale? Seguramente sea el freno de que mucha de esta tecnología no salga al mercado cuando ya está lista para salir. Y lo que decíais de los datos, por ejemplo, el tema este de que la voz de una persona la tengamos almacenada para poder identificarla, yo creo que al final ese dato no será ni de la comunidad ni del administrador. Ese dato es de la persona y seguramente la persona pueda coger y decir, bórrame la identificación de voz. Y eso conllevará, pues que cuando me llame, pues yo no sabré quién es, no podré darle información personalizada, Pero hagamos no se una podrá pregunta. conectar al chatbot, no cuando le pregunta a Google cualquier cosa, pues Google dirá usted quién es, no tendrá histórico, pues ya se apañará. Me explico. Cada Una uno... pregunta, Víctor, para que seas tú quien le dé la respuesta y no Pablo a mí y Pablo o yo que nos comprometa. ¿Cuántos de nuestros compañeros, incluyendo a Pablo y a mí, cuando ya no llevan una comunidad, borran total y literalmente todos los datos de esa comunidad que no llevan? ¿Qué porcentaje crees? No la borran, directamente no la traspasan. Ah, bueno, ya sé a lo que te refieres. Muy pocos. La acaban, a ver, muy pocos, primero porque las herramientas, o sea, el proceso de traspaso de documentación es
es un mundo aparte del que yo creo que Eso un día está claro. hablaremos Pero también en cuando el tú ya lo has podcast. traspasado, tú deberías borrar absolutamente todo eso. Ya no eres el administrador, no puedes tener esos datos. Yo soy Pero de es que los le que... deberías de traspasar todo. Durante un tiempo sí que es cierto que puedes tener ciertos datos fiscales porque podrías tener que responder a una solicitud de cualquier tipo de ámbito fiscal o documental, pero después de eso tú no podrías tener la dirección o el teléfono de un propietario. Por lo menos no podrías utilizarlo, ¿vale? Pero bueno, yo creo que sí, que ese es un melón. Y yo creo que viene un poco con lo que tú decías antes, ¿no? Que al final en el traspaso de documentación, esa información, yo me tiro las manos a la cabeza porque en cada traspaso perdemos todo el histórico de la comunidad. ¿Y eso a quién me beneficia? ¿Y a quién perjudica? No beneficia a nadie y perjudica a todos. Perjudica al nuevo administrador, perjudica a la comunidad de propietarios y no beneficia a ninguna de las partes. Entonces, es un problema pues no lo sé, de concepto, de histórico, de cultura, de concienciarnos, pero eso entiendo que ya vendrá. Volviendo Víctor, al tema de la IA, ¿creéis que el uso de la IA y el machine learning podría llegar incluso a polarizar a los administradores de fincas?